Buenos días, queridos hermanos. Estamos un día más reunidos en su nombre, en el nombre de nuestro Señor. Venimos a traer nuestra adoración, venimos a traer nuestra acción de gracia. No venimos a que nos den nada o un acto religioso, porque no tenemos otra cosa que hacer. Invitaciones sí que tendremos algunas y sobre todo en este tiempo de verano que todos buscamos tener vacaciones, salidas, viajes, demás, que está bien. Pues aquí estamos en el nombre del Señor y dando gracias por poder estar unidos. Cuando nos reunimos estamos en su presencia y Él está entre nosotros. Es el misterio más precioso que yo he podido aprender a lo largo de este caminar. Cuando estamos reunidos juntos es cuando verdaderamente está entre nosotros, estamos en su presencia y de verdad que nos habla, cada uno nos habla y nos muestra el camino, nos da un consejo. Gracias, Señor, te doy por este tiempo de unión que hemos podido apartar para estar en tu presencia, Señor, juntos, reunidos todos los hermanos y todos aquellos que están en la casa, que nos puedan seguir a través de su ordenador, de su pantalla. También te doy muchas gracias por este tiempo. Ahora vamos a poner de acuerdo para levantar nuestra voz y cantar todos juntos y esperar sentados ese mensaje, ese banquete espiritual que siempre tienes para tus hijos. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias. Aquí estás, te debemos mover.
caminar. Hemos adorado a muchos dioses, pero a la hora de la verdad nos fallaron. Pero tú no. Cuando te conocimos a ti, Señor, entendemos que en ti no hay variación. Tú siempre cumples tu promesa. Por eso, Señor, no podemos volver atrás. Es un camino ya hacia adelante, bajo la sombra de tus alas, Señor. Estamos bajo tu protección. Dios, hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie llore, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, hombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
Tú llevaste, Señor, todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados los llevaste a la cruz. Llevaste sobre ti toda enfermedad también. Lo declaramos y nos confiamos en ti, Señor. Exaltado seas, Señor. Solo en ti está la salvación, Señor. Estamos en buen tiempo, tiempo de esperanza. Ya hay muchas luchas, ya hay. Entregamos nuestras armas no son suficientes, por eso te pedimos, Señor, que tú pelees nuestras batallas, Señor, nuestras adversidades, solamente tú puedes ayudarnos. Venimos a ti, Señor, reconociendo que somos débiles, que no podemos solo. Ayúdanos, Señor. Sin ser merecedor, me diste salvación, quitando mi dolor y toda mi aflicción. Tu gracia me llenó, soy libre de temor, ya por nada pararé. No me
Gracias, Señor, por Isaac, Dios mío. Gracias porque tú has tocado su cuerpo, Señor. Has tocado sus oídos, Señor, y les has hecho oír, Padre. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el Todopoderoso. A ti te alabamos, a ti te adoramos en esta mañana, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, con un corazón rendido a ti, Señor. Tú eres el Señor, como decía Silvestre, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro coche, de todo, porque todo nos lo has dado tú, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos tus milagros, Señor. Te agradecemos, Señor, la vida, Padre. Te agradecemos todo, Señor. Tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, por mis hermanos, cada uno por la batalla que están librando. Te pido que tú les ayudes. Tú dices en tu palabra, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Sí, Señor, queremos estar quietos y esperar en tu gracia. Gracias, Señor. Levantamos manos altas al cielo, reconociendo que necesitamos de Él. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis caras se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unión que me
adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos verte, Señor, un día poder estar delante de tu presencia, poder pararnos delante de ti, disfrutar de ti. Tenemos esa esperanza, poder estar cara a cara, toda una eternidad, Señor. Esto es solo como un pequeño ensayo que estamos haciendo aquí en la tierra, aún a pesar de tanta adversidad y tanta dificultad y tantos problemas que tenemos. Podemos, Señor, todavía arrancar este cántico de agradecimiento, de adoración a ti, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. 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 Gracias, Señor. Gracias, Papá. Por este precioso tiempo. Queremos seguir hacia adelante, caminando juntos, ahora también con la palabra, el precioso mensaje de la palabra que nos trae como cada día nuestro pastor Miguel García. Vamos a estar muy atentos. Vamos a orar así, pidiendo su bendición para la palabra. Señor, queremos darte las gracias un día más porque tú nos has guiado
A lo largo de todas nuestras vidas, Señor, hemos podido ver tu mano poderosa guiándonos, aun cuando no te conocíamos, aun cuando andábamos de espaldas a tu palabra, Señor, tú ya estabas guiando nuestros pasos para que un día llegáramos a conocerte. Y Padre, queremos darte las gracias porque en tu palabra tú nos has revelado tus propósitos, nos has revelado tu voluntad, nos has revelado cómo eres tú, Señor, y estamos agradecidos porque no nos has dejado huérfanos. Y te pedimos, Señor, que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para que cada día podamos conocerte más y mejor, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas guiando nuestros pasos. Te pido que tú puedas tener el control de todo mi ser de esta mañana, que tú puedas hablar a través de mí y que prepares la tierra de nuestros corazones, Señor, para que seamos hacedores de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en todo a obedecerte y a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Me acuerdo cuando yo era joven, escuché a uno de los líderes comunistas de España, que creo que fue uno de los más famosos del siglo pasado, o por lo menos fue uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo pasado, decir una frase paradójica que nos permite darnos cuenta de la incongruencia y de la contradicción de los líderes y de las personas en general que forman parte de las sociedades modernas y sobre todo forman parte de las élites de estas sociedades modernas. Este hombre al que estoy haciendo referencia, en su juventud fue uno de los responsables de las matanzas de Paracuellos del Jarama. Los que no sois españoles, no sé si, incluso muchos españoles no saben qué es eso de las matanzas de Paracuellos del Jarama, pero el bando republicano ejecutó a más de 2.000 personas. Más de 200 de esas 2.000 personas eran menores, por el único delito de estar matriculados en escuelas católicas. Pues este hombre fue uno de los responsables, o por lo menos tuvo mucho que ver en esas famosas matanzas de Paracuellos del Jarama. Bueno, pues en una entrevista lo escuché decir: yo soy ateo, gracias a Dios. Este hombre, cuando dijo esta frase, era ya bastante mayor. Y aparentemente, por lo menos aparentemente, parecía tener la conciencia tranquila. A pesar de su implicación en aquellas matanzas, en las que, como os decía, justiciaron sin ningún motivo a más de 2.500 personas, de las cuales más de 200 eran menores, por el único delito de estar matriculados en colegios católicos. Pero el que este hombre pudiera tener, al menos, insisto, en apariencia, la conciencia tranquila, se puede justificar, o al menos se puede entender un poco, precisamente por la frase que acabo de citar, porque era ateo. Ya que, aunque hoy en día se reniegue mucho del cristianismo, son los valores cristianos los que despiertan la conciencia, porque son las enseñanzas del cristianismo las que nos abren los ojos a la realidad de que existen valores y principios establecidos por Dios, cuya transgresión tiene consecuencias eternas. Y aunque, por ejemplo, hoy en día tenemos asumido de forma natural que el matar a alguien no está bien, lo tenemos asumido porque el cristianismo enseñó que la vida humana es sagrada y nadie tiene el derecho a quitarla. Ya solo por esto, aunque hay muchos otros motivos, pero ya solo por esto, yo puedo decir en voz muy alta, a diferencia de lo que dijo este hombre, yo soy cristiano, gracias a Dios. Porque
aunque Dios no existiera, que sí existe, pero aunque no existiera, y aunque el cristianismo fuera una simple invención humana, que no lo es, pero aunque fuera una simple invención humana, solo por el hecho de que el cristianismo establece esos valores basados en el amor, la justicia y la igualdad, ya valdría la pena haber sido cristiano. No hay más que, como veremos más adelante, no hay más que hacer un repaso por los países, por las naciones actuales y del pasado, para darnos cuenta que donde no rigen los valores cristianos, no hay más que violencia, desigualdades, corrupción y perversión. Por eso, yo os digo, aunque fuera una invención que no lo es, pero que fue una invención del cristianismo, vale la pena ser cristiano. Y puedo decir claramente y en voz alta que soy cristiano, gracias a Dios. Pero puedo afirmar con rotundidad que el cristianismo no es ni puede ser una invención humana, porque esos valores tan llenos de amor, de justicia, de igualdad, solo pueden haber sido establecidos por un Dios absolutamente santo, justo y lleno de amor y de misericordia. Y no podrían haber sido inventados por los humanos, porque el corazón del ser humano está lleno de maldad, de violencia, de injusticia, de degradación y de corrupción. Y como os decía, no hay más que estudiar un poco el devenir de las sociedades en las que no se tienen en cuenta los valores cristianos, cómo están llenas de violencia, de injusticia, de desigualdad y de abusos unos sobre otros. Así que todos los cristianos deberíamos unirnos y hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, que escribió a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 1 y versículo 16, donde el apóstol Pablo dice, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Quiero recalcar las primeras palabras de este versículo, donde Pablo afirma con absoluta rotundidad: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y quiero recalcar y enfatizar estas palabras, porque hoy en día hay muchos cristianos que parece que, a diferencia de Pablo, sí que se avergüenzan del Evangelio y tratan de pasar desapercibidos, como si el ser cristiano fuera algo vergonzoso o estuviera anticuado, como el resto de la sociedad presente. Se vende de tal manera que el cristianismo está anticuado que muchas veces hasta los propios cristianos asumen esas mentiras. Ya dicen que una mentira repetida las suficientes veces es aceptada como verdad, aunque sea una mentira. Y eso los medios de comunicación lo saben perfectamente y repiten y bombardean todo aquello que hace que el cristianismo parezca anticuado, retrógrado o fanático. Pero no es así. El Evangelio realmente es la perla de mayor precio que vamos a poder encontrar nunca. Por lo que no debemos de avergonzarnos de haberla encontrado, sino todo lo contrario. Y todos los cristianos deberíamos proclamar a los cuatro vientos que somos cristianos gracias a Dios, y que ellos, los que reniegan de Dios y de los principios cristianos, son los que no saben lo que se están perdiendo al negarse a creer en Jesucristo, porque solo Dios puede llenar el vacío existencial que el ser humano siente en su corazón. Dicen los historiadores
que debemos de conocer bien la historia para no volver a repetirla. Sin embargo, si examinamos un poco la evolución de la sociedad a nivel mundial, nos daremos cuenta de que estamos condenados a repetir la historia, porque en vez de conocerla para desechar todo lo malo de las sociedades antiguas, las sociedades que se creen muy modernas e incluso postmodernas, realmente se están acercando cada vez más a los postulados y a las prácticas de las sociedades antiguas, anteriores al cristianismo, sin pararse a pensar ni por un segundo en las consecuencias que tuvieron para las sociedades antiguas aquellas creencias y aquellas prácticas. Hoy en día se da la paradoja de que se llama y se considera moderno todo lo que realmente es más antiguo, y las sociedades actuales, que se creen tan modernas, como acabo de decir, realmente se están acercando cada vez más a los postulados y a las prácticas de las sociedades antiguas, sin querer pararse a pensar en las consecuencias que tendrá para las próximas generaciones haber asumido la ausencia de los valores y principios cristianos de las sociedades antiguas, que en muchos casos les abocaron a la destrucción. Si escuchamos o leemos las noticias, no nos costará mucho darnos cuenta del aumento de la violencia en todas las esferas de la sociedad, que culmina con el aumento de los asesinatos. Y esto se debe en gran medida a que desde que somos bien pequeños se está inculcando a los niños la idea de que Dios no existe. Porque si Dios no existe, tampoco existen sus valores y sus principios. No podemos pretender que los valores y los principios cristianos estén por sí solos. Están si aceptamos al Dios que los establece. Si eliminamos al Dios que establece esos principios y esos valores, estamos quitando de la mentalidad de los niños todos los principios y valores establecidos por Dios, por ejemplo, acerca de los sagrados de la vida humana. Y por tanto el niño va creciendo con el pensamiento de que la vida humana es igual que la vida de cualquier animal, por lo que el ejercer violencia contra otra persona e incluso llegar a matarla no es tan grave ni tan malo. Es curioso ver el empeño que ponen y el esfuerzo que hacen los gobernantes para eliminar de la sociedad todo vestigio del cristianismo, tratando de eliminar por completo todo lo que tiene que ver con el Dios del cristianismo, supuestamente por estar pasado de moda, mientras que fomentan la extensión de otras religiones cuyos orígenes en muchos casos son anteriores al cristianismo, es decir, más antiguos que el cristianismo, y en otros casos son un poco posteriores, pero que defienden valores totalmente contrarios a los que se supone que la sociedad actual defiende y que fueron establecidos gracias a los valores y principios enseñados por el cristianismo. La sociedad supuestamente moderna, que por moderna trata de eliminar la creencia en el Dios del cristianismo, no quiere darse cuenta de que los valores y principios democráticos y de igualdad que promueve la sociedad supuestamente moderna son valores que se originan en el cristianismo mismo, y que si examinamos un poco las sociedades de todos los continentes anteriores al cristianismo, nos daremos cuenta, por ejemplo, de la marginación que experimentaban las mujeres cuya voz no era oída ni tenida en cuenta,
además de la frecuente explotación sexual a la que eran sometidas. Es curioso cómo los grupos feministas que tanto critican y condenan al cristianismo pueden hablar, expresarse con libertad y defender sus derechos gracias a los principios y valores cristianos que tanto critican y luchan contra ellos. Para darnos cuenta de las diferencias entre las sociedades cuyas raíces son cristianas y las que no lo son, tenemos un ejemplo muy cercano y es comparar, por ejemplo, la sociedad cuya raíz es cristiana con la sociedad cuya raíz es musulmana. Porque una de las grandes diferencias es que mientras que la sociedad cuyas raíces son cristianas, las mujeres tienen el derecho a manifestarse, a luchar por sus derechos y a vivir en condiciones de igualdad a los hombres, porque así lo establece la palabra de Dios. Sin embargo, en las sociedades cuyas raíces son musulmanes, no existen grupos feministas, o si existen, están muy desdibujados. No porque no haya diferencias entre hombres y mujeres, que las hay y grandes, sino porque las mujeres no tienen ningún derecho, por lo que no pueden manifestarse. Y no pueden manifestarse porque no les dejan. Daros cuenta ahora, en pleno siglo XXI, hace relativamente poco, que por ejemplo en Arabia Saudí se le permite a la mujer conducir un coche, como si eso fuera una gran cosa. Pero las diferencias entre las sociedades cuyas raíces son cristianas y las que no lo son, ya sean sociedades anteriores al cristianismo o no, se ven también, como he estado haciendo alusión desde el principio, en el derecho a la vida. Porque fue el pensamiento judeocristiano que estableció la creencia en el derecho a vivir de toda persona. Porque según la fe judeocristiana, la vida humana es sagrada, porque es Dios quien nos da la vida, y por tanto solo Él tiene el derecho de establecer el momento en el que se debe de producir el final de la vida humana. Es curioso cómo conforme la sociedad se va creyendo más y más moderna, realmente lo que está haciendo es retroceder, ya que está volviendo a la ausencia de valores y principios. Por ejemplo, al tratar de hacer desaparecer de la sociedad todo vestigio del cristianismo, se va perdiendo el derecho a la vida. Y aunque con la boca llena las sociedades modernas defienden los derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida, por la puerta de atrás estas mismas sociedades legislan en contra del derecho a la vida, favoreciendo el aborto y la eutanasia, que no son más que formas encubiertas de justificar ciertos tipos de asesinato. Daros cuenta de la contradicción que supone el hecho de que lo moderno no es respetar el derecho a la vida de toda persona y ayudarles con todos los medios posibles a llegar al final de sus vidas de la mejor manera posible, sino que lo moderno, según la sociedad, es poder matar. Lo moderno resulta ser la justificación y la práctica de ciertos tipos de asesinatos. Eso sí, con alguna excusa para acallar la conciencia de la sociedad y de los nuevos verdugos, que en muchos casos son los propios médicos, que olvidándose del juramento hipocrático están provocando la muerte de miles y miles de seres humanos a través del aborto y de la eutanasia. Es curioso cómo los grupos animalistas, y cada vez hay más personas que, aunque no pertenezcan a estos grupos animalistas,
su forma de pensar es igual a la de estos grupos, pues es curioso cómo se desgañitan por defender la vida de los animales, pero luego se desgañitan también por defender el asesinato de seres humanos a través del aborto y la eutanasia. Y con esto no quiero decir que esté mal defender la vida de los animales, ya que Dios quiere que cuidemos de los animales. Pero lo que quiero resaltar es la contradicción que supone tanta defensa de la vida de los animales cuando se está promoviendo el asesinato de los seres humanos. Vamos a ver lo que Dios piensa de aquellos que tratan con crueldad a los animales. Vamos a leer en Proverbios capítulo 12 y versículo 10. Proverbios capítulo 12, versículo 10. El sabio Salomón dice: el justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Lo que quiero resaltar de este versículo es que Dios llama justos a los que cuidan de los animales y llama malvados a aquellos que los tratan con crueldad. Por lo que un cristiano nunca puede estar a favor del maltrato animal, porque Dios nos puso sobre la creación para que la cuidáramos y no para que la destruyamos. Dios también es el creador de todos los animales, por lo que también los ama y no quiere que los torturemos o les hagamos un daño innecesario. Pero por encima de los animales, Dios nos ama a nosotros los seres humanos, que somos su obra cumbre. Somos los únicos seres creados por Dios a la imagen y semejanza de Dios. Además, somos aquellos por quienes Cristo murió en la cruz. Desde el principio, Dios marcó la diferencia entre los animales y los seres humanos. Como acabo de decir, somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero además, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios para tapar la desnudez de ambos? Dios les hizo túnicas de pieles. Pero para hacer túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer Dios primero? Dios tuvo que matar animales para poder hacer las túnicas de pieles, para cubrir el cuerpo de los seres humanos. Porque para Dios los seres humanos somos infinitamente más importantes que los animales. Porque la vida de los seres humanos es sagrada, mientras que la de los animales no. Dios no quiere el maltrato animal, pero lo que desde luego tampoco quiere es que defendamos la vida de los animales por encima o en igualdad a la vida de los seres humanos. No podemos ser tan necios de luchar por la defensa de la vida animal mientras promovemos el asesinato de ciertos grupos de personas como los no nacidos o los enfermos terminales o los ancianos. ¿Cuánta razón tenía Pablo en su carta a los cristianos de Roma? Vamos a ver lo que Pablo les dice a los cristianos de la ciudad de Roma en el capítulo 1 y versículo 22 respecto a aquellos que se niegan a glorificar a Dios. Pablo, respecto a los que se niegan a glorificar a Dios, dice: pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¡Qué verdad más grande! Los gobernantes y la clase dirigente de las sociedades modernas en su conjunto se creen sabios, pero realmente con sus actos demuestran su necedad. Reniegan de Dios sin darse cuenta que los pilares sobre los que se asientan las sociedades occidentales modernas son los principios y los valores establecidos por Dios, por lo que si dinamitas
la fe en Dios, estás dinamitando los pilares sobre los que se asientan estas sociedades. Si dinamitas la fe en Dios, estas sociedades acabarán por destruirse o convertirse en dictaduras donde la igualdad y los derechos individuales habrán desaparecido. Como ha ido ocurriendo, y esto no es algo que sea difícil de imaginar, porque ya está ocurriendo y ha ocurrido a lo largo de toda la historia, con todas las sociedades que no están fundamentadas en los principios y valores cristianos. Si hacemos un repaso rápido sobre las sociedades y culturas anteriores al cristianismo, nos daríamos cuenta del poco valor, por no decir ninguno, que se le daba a la vida humana. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Europa, con los combates de gladiadores que había antes del cristianismo, en la que las personas luchaban hasta la muerte con el único propósito de entretener al público. O los sacrificios humanos, en los que en algunos casos se arrancaba el corazón de la víctima estando viva la víctima, para que por unos segundos pudiera ver su corazón latiendo en las manos del hechicero. O se quemaban vivos a niños y niñas. Pero por si esto fuera poco, en estas sociedades la igualdad entre hombres y mujeres o entre las diferentes castas de la sociedad brillaba por su ausencia. Pero no hace falta irnos a tiempos tan antiguos. Solo tenemos que echar un vistazo al mundo actual y rápidamente nos daremos cuenta que los países con mayores desigualdades dentro de las sociedades y los países en los que menos se respetan los derechos humanos son los países en los que nunca han tenido raíces cristianas, o si en su día las tuvieron, con el tiempo las fueron cortando y desechando de tal manera que hoy en día no son más que un vago recuerdo muy lejano. Echemos un vistazo rápido al mundo actual. Ya dije antes que en los países mayoritariamente musulmanes, y son gran parte de los países actuales, las mujeres están claramente discriminadas, marginadas e incluso en muchos casos maltratadas con la aprobación de la clase dirigente, puesto que su libro sagrado, el Corán, en uno de sus versículos, por ejemplo, dice que el hombre le puede pegar a su mujer, aunque no mucho. Pero claro, no especifica cuánto es el no mucho. No se sabe si el no mucho es no matarla o hasta dónde se puede llegar. Y esto es algo que podemos observar en todas las sociedades musulmanas. Pero no solamente en los países musulmanes ocurre esto. Si nos vamos a los países hindúes, ahí no solo se discrimina a las mujeres, sino que la sociedad está establecida en castas, y quien nace en una casta no puede mejorar cambiando y ascendiendo de casta, sino que pertenecerá a la casta en la que nació hasta la muerte. Por lo que si perteneces, por ejemplo, a la casta llamada Palya, no tienes ni tendrás nunca en la vida ningún derecho civil ni religioso. Si nos fijamos, por ejemplo, en los países comunistas, y desgraciadamente cada vez hay más, y no estoy haciendo ninguna propaganda política, solo estoy constatando un hecho que se puede ver todos los días. Si nos fijamos en países comunistas como China, Corea del Norte, o cualquier país centro o sudamericano cuyo régimen es comunista, las personas no tienen ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, ya que si no estás de acuerdo con la clase gobernante, te pueden detener, torturar y asesinar
sin el mayor problema. Voy a citar algunos ejemplos para que nos demos cuenta que no se trata de propaganda política, que es pura realidad. La falta de libertad en los regímenes comunistas es un hecho real. Por ejemplo, en China, en 1989, no sé si habéis escuchado, si ya escuchabais las noticias en aquella época, pero en 1989 en China hubo una manifestación en la plaza de Tiananmen. Se hizo muy famosa esta represión porque un periodista, creo que norteamericano, logró hacer una foto a un hombre poniéndose delante de un carro de combate, deteniendo toda la columna de acorazados. Bueno, quien se puso ahí delante del carro de combate desapareció. Nadie sabe lo que fue de esta persona. Pero no solo eso. Estas manifestaciones que ocurrieron en la plaza de Tiananmen fueron duramente reprimidas, en las que el gobierno chino no tuvo ningún problema de conciencia para disparar con los carros de combate contra la población civil, matando a más de 1000 personas. En Corea del Norte, no sé si habéis visto imágenes, especialmente cuando murió el anterior jefe del Estado, que era el padre del actual. Si os acordáis, si visteis las noticias, veréis toda la población llorando a lágrima viva. ¿Pero sabéis por qué la población lloraba a lágrima viva? Porque si se veía alguna persona que se estimaba que no lloraba lo suficiente, se le arrestaba, se le torturaba e incluso se le asesinaba por no llorar lo suficiente. En estos dos países, en Corea del Norte y en China, la represión contra el cristianismo es brutal por el simple hecho de ser cristiano. Está totalmente prohibido tener Biblias. En Cuba y demás países con regímenes comunistas en Centro y Sudamérica, son conocidas también las brutales represiones contra los opositores y cómo van desapareciendo los opositores, porque o tienen que exiliarse o los hacen desaparecer. Y son conocidas también las faltas de derechos y libertades de los ciudadanos. Sin embargo, cuando echamos un vistazo sobre los países cuyas raíces son cristianas, aunque se cometan injusticias que se cometen, el nivel de bienestar, de libertad y de igualdad dentro de la población es muchísimo superior a la de la población de estos otros países cuyas raíces no son cristianas. Por eso vuelvo a insistir, yo soy cristiano gracias a Dios y hago mías las palabras de Pablo que vimos antes, donde Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es contra Dios. Si no te habías parado a pensar en esta realidad y quieres conocer mejor las raíces de la sociedad en la que vives, tienes que conocer a Jesús. No practicar una religión no te va a servir de nada. Tienes que practicar una relación verdadera con el Cristo resucitado y podrás experimentar el poder del amor de Dios en tu vida, porque Dios envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros en la cruz, y de esa manera podrás establecer una relación real y verdadera con Dios. Si quieres conocer de verdad a Jesús, tienes que empezar invitando a Jesús a que entre en tu corazón, para que puedas decir también con la cabeza muy alta que eres cristiano gracias a Dios. Por lo que te invito a que ahora cierres por unos momentos tus ojos y puedas repetir la oración que voy a hacer, para que Jesús entre en tu corazón y puedas experimentar una nueva vida en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús,
yo quiero pedirte que tú me perdones por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Perdóname por haber renegado de tus principios y de tus valores cuando realmente son los mejores que existen. Yo te pido que perdones todos y cada uno de mis pecados, que me limpies y que tú puedas entrar en mi corazón. Yo te pido que entres en mi corazón para reinar sobre mi vida, para que ya no viva conforme a mi voluntad, sino que viva conforme a tu voluntad. Que tú seas quien dirija, quien gobierne y quien guíe mis pasos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y si lo has hecho ahora la oración, vuelve a escuchar el mensaje de hoy y date cuenta de la realidad de que no hay nada mejor que ser cristiano. Y de esa manera puedas encerrarte en tu habitación y puedas invitar a Jesús a que entre en tu corazón. Que Dios os bendiga. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del teléfono que figura en la página Facebook en la que estáis viéndonos, o podéis venir aquí a la calle Río Júcar número 19 bajo del barrio de los Dolores de Cartagena los domingos a las 11 de la mañana, o puedes visitar nuestra página web que es iglesiagenesis.gintofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin acentos, sin mayúsculas, .gintofree deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.